El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Conviene, queridos hermanos, no quejarnos de los males que son para nosotros las consecuencias de nuestros propios actos. ¿Sí? No nos gusta el mal, no nos gusta sufrir, no nos gusta estar mal. Nos gusta que todo fluya bien en la vida, que nos vaya bien en el trabajo, en la familia, donde sea. Quisiéramos todo bien. Sin embargo, sufrimos a veces las consecuencias de nuestros propios actos. Y cuando es así, entonces no conviene quejarnos de que me va mal, quejarnos de que estamos mal, porque debemos aprender a distinguir qué males tenemos ahora que son consecuencia de nuestros actos que hemos cometido, las faltas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Por eso el ejemplo de David hoy para nosotros representa el poder aceptar los males que por los actos negativos que hemos cometido se convierten ahora en nuestra consecuencia o en nuestra paga. Esas injurias, esas maldiciones que le dirigen a David. David no se enfrenta, los demás están enojados por todo lo que le están diciendo a David, y David los calma y les dice: no, déjenlos, porque David es consciente de su pecado.
¿Cuál es el pecado que cometió David? Adulterio y asesinato. Y es consciente de su pecado y es consciente que si ahora lo están maldiciendo por esa razón, entonces lo asume. Es consecuencia del mal y del pecado que yo he cometido. Conviene entonces nosotros también. No de todos los males hay que quejarnos. De los males que nosotros hemos provocado, no conviene quejarnos. Con responsabilidad asumir lo que hemos hecho y bueno, pues ya me tocaba, ni modo. Esto es lo que yo me busqué. Por haber dicho aquello, por ser imprudente, por ser egoísta, por ser soberbio, etc. Esto es lo que yo me busqué por ser así. Entonces no conviene quejarnos de eso. Pero tampoco conviene quejarnos de los demás males cuando no hacemos nada por remediarlos. Cuando quisiéramos muchas veces que una fuerza extraña a nosotros o ajena a nosotros controlara toda nuestra vida, controlara todos los males que nos suceden. No, nos toca a nosotros enfrentarlos. En otra parte del Evangelio, Jesús dice a sus discípulos: yo les he dado poder para expulsar a los demonios. Es decir, nos ha dado la capacidad y la fuerza para vencer el mal. Claro, no podemos vencer el mal sin la ayuda de Dios. Él es el único que puede vencer el mal. Si vencemos el mal, si vencemos el pecado en nuestra vida, es gracias a Dios, no a nosotros. Claro, nosotros tenemos que cooperar con la gracia de Dios, pero finalmente la batalla del demonio no es contra nosotros, es contra Dios. Sí, nosotros somos los que estamos en medio de esa batalla que el demonio está llevando a cabo, pero es contra Dios. Claro que el demonio para querer vencer a Dios o para querer enfadar a Dios, nos toma a nosotros como rehenes, porque somos su criatura perfecta, somos sus hijos. Y es lo que sucede en la experiencia humana muchas veces. ¿Quieres hacer daño a una persona? Pues tócale lo más querido, tócale lo más preciado. Y si esa persona tiene hijos, pues tócale los hijos. Y con eso la vas a vencer y con eso vas a controlar. Bueno, esa es la lógica que también el demonio sigue, por eso a nosotros nos ataca. Pero la lucha no es contra nosotros, es contra Dios. Por eso el vencer, el luchar contra el mal, lo hacemos con Dios, no con nosotros. Con Dios porque Dios es el que debe enfrentar al demonio. Dios es el único que puede vencer al demonio. La lectura del Evangelio nos manifiesta cómo el demonio precisamente tiene más fuerza que nosotros mismos. El demonio es más fuerte que nosotros, como dice el texto, ¿no? Que no podían sujetarlo con nada, con cadenas, con argollas y todo destrozaba el endemoniado. No podían sujetarlo, no podían con él. Querer nosotros enfrentar al demonio solos es buscar nuestra propia derrota, nuestro propio fracaso, porque solos no podemos, necesitamos a Dios. Y aquí es importante, por eso interviene Jesús, llega Jesús en el momento exacto para conminar al espíritu inmundo. Y aquí debemos de tener mucho cuidado en esta cuestión del demonio. Podemos nosotros, hay dos extremos que pueden surgir con respecto al demonio. La primera de ellas es trivializar la realidad del mal, la realidad del demonio. Creer que no pasa nada, el demonio es una invención de la iglesia para asustarnos, para que nos convirtamos,
para que nos portemos bien, pero el demonio no existe. Ese es un extremo que en muchos, incluso católicos, está esa idea de que el demonio no existe. Pero la otra es darle demasiada importancia a la realidad del demonio. El demonio es un dogma también de fe de nuestra iglesia, de la doctrina de la iglesia. Es un dogma. Creer que existe el demonio. Sí existe, pero no le podemos disminuir su fuerza, pero tampoco podemos darle una importancia que no merece. Y aquí es importante, les digo, donde debemos de tener mucho cuidado, porque todos los extremos son malos. Y pueden aparecer, como de hecho lo hay, prácticas que en lugar de ayudar son una puerta abierta para que el demonio entre y haga estragos en nosotros. Solamente Jesús es el único que puede conminar al demonio. Y a quienes Él les ha dado el poder de conminar a los demonios. Pero una persona, en este caso, los consagrados, a los sacerdotes, a los obispos, el Señor nos ha dado también ese poder de conminar a los demonios. Y digo que debemos de tener mucho cuidado en las prácticas, en las oraciones que se suelen llamar de liberación. Una persona, un laico, no puede conminar al demonio. ¿Y qué es conminar al demonio? Ordenarle al demonio que salga, ordenarle al demonio algo. Uno no puede, un laico no puede, no debe, solo un consagrado. Solo un consagrado, que es el que posee el poder y la fuerza de Dios, puede conminar al demonio. Y existen en este sentido muchas oraciones de ese tipo, donde la persona dice: yo en nombre de Jesús te ordeno a ti que salgas, que huyas de aquí. No puede. Uno puede sí hacer una oración de pedirle a Dios que nos proteja, de pedirle a Dios que nos libere, pero jamás dirigirse al demonio. Solamente un consagrado puede dirigirse al demonio y ordenarle algo, pero un laico no. Y esas son prácticas que se van metiendo sutilmente en esto. Solamente es Jesús el único que puede y tiene el poder, porque es Dios, de conminar al demonio y a aquellos a quien Él les ha traspasado su poder. Tengamos mucho cuidado, porque hay mucho de esto, oraciones de este tipo, que se le dan a la gente y tú la puedes hacer. Y tú dile al demonio: yo te ordeno, demonio, que salgas de mí. No, tú no puedes hacer eso. Solamente un consagrado. Cuidemos mucho esto. Por eso, no nos vayamos a los extremos. Sí, la realidad del mal está presente en este mundo. El demonio está haciendo su trabajo y está luchando contra Dios. Pero hay que saber vencerlo, hay que saber luchar contra él. Y Dios es el único que puede, no nosotros. No nos confundamos. Es necesario tener bien claro esto, para no caer en idolatrías, para no caer en supersticiones y para no abrir más puertas. No abrir más puertas, porque cuando una persona que no tiene la autorización o el poder conmina al demonio, esto puede ser contraproducente, y no solamente para la persona que lo está haciendo, sino para otras personas a su alrededor. Si nosotros, como sacerdotes, como consagrados, que recibimos la gracia y el poder,
no lo podemos hacer así por nomás. Necesitamos la autorización del obispo. No podemos así nomás por nomás de decir, bueno, soy sacerdote, pues ahí va. No, necesito la autorización de mi obispo. Entonces no confundamos las cosas. No confundamos, entendamos bien esto, porque queriendo hacer un bien podemos provocar o estar provocando muchos males. ¿Sí? Hay libros de eso, inclusive que sacerdotes promueven, que se los dan a la gente y hace estas oraciones y van con ese tipo, ¿no? Donde la gente dice, yo te ordeno a ti, Satanás, que salgas de mí, que esto y lo otro. No, un laico no lo puede hacer. Y no es clericalismo esto, no es clericalismo, es orden. Es orden. Es un poder. Porque vuelvo a repetir, la lucha no es contra nosotros. La lucha es contra Dios. Y solo Dios puede vencerlo. No nos confundamos, no nos queramos poner, ¿verdad?, con Sansón a las patadas. No. La lucha es con Dios. Y entonces a Él hay que dirigirnos. Sí, hay que pedirle al Señor que nos proteja siempre del mal. Y se lo decimos siempre que recitamos con fe la oración del Padre Nuestro. Líbranos del mal. A Dios hay que pedirle eso. A Dios hay que pedirle estar libres del mal, estar libres del pecado y con su ayuda poder hacer frente al demonio. Es lo mismo que sucede, fíjense, en la primera lectura, si queremos verlo así. David no permitió que los demás lo defendieran. Los demás querían defenderlo. Y David no lo permitió. Bueno, esa misma imagen podemos adjudicarla en el caso de Dios. Dios no quiere defensores. ¿Quiénes somos nosotros para defender a Dios? Nosotros necesitamos que Dios nos defienda, no nosotros defender a Dios. Somos nosotros los que necesitamos ser defendidos por Él. Pues ojalá, queridos hermanos, que a la luz de la palabra podamos entender esto, ¿verdad? Y sí nos esforcemos siempre primero por responsabilizarnos de las consecuencias de nuestros actos. ¿Hay males en ti? ¿Tienes ahora males y sufrimientos? Entonces pensemos si no se deberá a los actos que hemos cometido. Entonces responsabilicémonos y no nos quejemos. Son las consecuencias de nuestros actos. Segundo, dirijámonos siempre a Dios, que es el único que puede vencer al mal, ¿verdad? Y no atentemos contra esto, como les he dicho. Solamente es Dios, solamente Jesús es el único que ha podido vencer al demonio y a aquellos a quienes Él les ha dado el poder, los consagrados. No atentemos, porque también eso puede acarrearnos males y graves consecuencias. Que así sea.